Empezamos. En primer lugar, muchísimas gracias. He visto los saludos de algunas personas que están ya participando, así que muchísimas gracias, de verdad, a todos. No sé si se me ve bien, mal. Bueno, tampoco pasa nada si no se me ve mucho. Lo importante es centrarnos en lo que nos convoca hoy y, por supuesto, antes de nada y con estas circunstancias en las que estamos, pues lamentar el hecho de que no pudiéramos vernos el pasado día 21 como estaba previsto, que hayamos tenido que cambiar el lugar, la fecha y que no pudiéramos participar en aquel encuentro que había convocado CDN para que, además de disfrutar del flamenco, pues también aprendiéramos un poquito sobre el tema de hoy. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece, porque la idea es continuar, como ya dije en su momento, aquel primer encuentro que tuvimos sobre cómo hacer una clase redonda. Y cómo hacerla también significa plantearse clases dinámicas, clases activas y dinámicas de clase. Y para ello, pues lo primero, me imagino que lo habéis podido comprobar mirando o a lo largo de este tiempo indicando, bueno, pues qué significa, qué quiere decir dinámica y qué tengo que hacer para que una clase sea dinámica. Bueno, lo que dice el diccionario, que es una dinámica, es algo que pertenece a la fuerza que produce el movimiento. Viene de la palabra dinamo, en griego, es también un sistema de fuerzas que se dirigen a un fin y es algo, cuando ya es un adjetivo, que tiene mucha energía y actividad. Pero relacionándolo con nuestra profesión, con nuestra actividad como profesores y nuestro uso de las clases, pues la dinámica es también una interacción dentro del grupo, es decir, donde nosotros como profesores vamos a participar, donde tenemos que dar papel a todos los participantes, donde hay que tener en cuenta el liderazgo, si hay alguien, algo que maneja, que dirige las clases, las relaciones que hay dentro del grupo, la toma de decisiones que el mismo grupo hace, los intereses, los objetivos que tienen. Y eso también nos va a llevar a plantearnos, y es lo que quiero que veamos aquí hoy, pues por una parte, cómo agrupar a los estudiantes dentro de la clase, por qué hacerlo, porque muchas veces es que el libro pone discute en pareja, no, es cómo nosotros queremos que haya una interacción real entre los estudiantes que genere una dinámica. La interacción entre sí no lleva la dinámica. Y eso, por tanto, nos va a significar y a suponer analizar qué tipo de actividades llevo, cómo preparo los materiales, cómo los diseño, ¿vale? Bueno, en ese sentido, y resumiendo esta primera parte teórica, porque evidentemente para esto hay personas más cualificadas y más preparadas que yo, pues las dinámicas significarían, por una parte, agrupamiento, es decir, cómo agrupamos para que haya interacción, movimiento, fundamental. Si no hay movimiento, no va a haber energía, no va a haber actividad. También una organización del grupo que debe responder a un fin, a una finalidad, a que todo el grupo esté colaborando para un mismo fin, para un mismo objetivo. Y por otra parte, y también importante, en las dinámicas de clases, en esas clases dinámicas que estamos buscando y pretendiendo, pues tenemos que tener en cuenta la diversidad. Nuestros estudiantes son diferentes entre ellos, no todos van a ser líderes, pero puede haber líderes en algún momento. Vamos a ver qué tipo de relaciones puede haber entre ellas y, por tanto, yo os comento, no voy a dar mucho más información de carácter teórico, pero sí he agrupado, primero mencionado, elaborado esta lista que tenéis ahí delante en vuestra pantalla, qué tipo de dinámicas, qué tipo de actividades tienen que ver con
esas dinámicas, ¿no? Pues actividades precomunicativas, actividades mediadoras, trabajo en parejas, trabajo en grupos, simulación o dramatización, como lo llaman otros, revisión entre iguales o heteroevaluación, actividades de repaso, lúdicas, también preparatorias, unas actividades de comprobación y vacío de información. Todo eso lo podemos organizar en 3 categorías diferentes, que es como voy a seguir el orden de nuestro encuentro o webinario. Por una parte, vamos a ver qué características tienen las actividades cuando su definición tiene que ver con el momento en que las usamos, si es al principio de clase, si es para introducir un tema, si es para comprobar o repasar todo lo que se ha estudiado. También habéis visto, y es donde normalmente se centran todos los estudios de dinámicas, aunque no solo en el agrupamiento, pero fundamentalmente buscan qué tipo de agrupación se está haciendo, ¿no? Y para qué sirve esa agrupación. Y por último, evidentemente me refería al trabajo en parejas, trabajo en grupos, cuando se hace una actividad de alta visión. Pero luego también hay otras actividades, otras dinámicas que se analizan fundamentalmente por su carácter. ¿Cuál es su característica más importante? Si es porque es un juego, por tanto son lúdicas, si se trata de mediar entre los estudiantes, si se trata de que colaboren planteándoles retos en los que haya un vacío de información, luego lo veremos, o si lo que queremos es simular situaciones de la vida real, ¿vale? Por tanto, como veréis, voy a ir comentando qué significa cada una de esas actividades y poniendo ejemplos, ¿de acuerdo? Como sabéis y como se habrá imaginado y comentado antes de empezar el taller, en la convocatoria, podéis escribir a través del chat, igual que me habéis ido saludando y comentando, respondiendo a mi pregunta de si se me oía o no, pues podéis hacer las preguntas que queráis, pero no voy a poder contestarlas hasta el final de la sesión para no interrumpir el ritmo de exposición, ¿no? Así que todo lo que queráis preguntar lo podéis escribir en el chat que tenéis a vuestra disposición ahora y al final de la sesión, que sabéis que durará hasta las 4, y luego en los últimos 10 minutos pues podemos debatir, dialogar o contestar las preguntas que tenéis, ¿no? Por una parte, existen las actividades precomunicativas, que son las que proporcionan, como veis, destrezas o capacidades, pero previamente a poder decir que los hablantes se están comunicando. Evidentemente, este tipo de actividades son muy didácticas, muy diseñadas para llevar a la clase, y en ese sentido, y teniendo en cuenta que son parte de una dinámica de clase, yo quiero poneros el ejemplo de esa situación de una actividad precomunicativa. Por ejemplo, poner 4 fotografías, a su vez 4 diálogos, y tener que identificar dónde creemos que estaría adecuado el uso de un diálogo u otro. Como veis, el estudiante todavía no habla español. El estudiante todavía no maneja, no conoce. Os he puesto la actividad más básica. En este caso, como veis, no solo en la actividad o en la unidad 1, la primera actividad, esta es la portada de la unidad 1 del libro Generación, y como veis, se trata de que sin hablar todavía español pueda identificar, puedan reconocer determinados inputs, determinadas palabras o frases o grupos de palabras, no llegan ni a ser frases, ¿no? El hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Soy de Polonia. Ese tipo de expresiones básicas, fundamentales, que todavía el estudiante no tiene que controlar. Y como veis, esas actividades precomunicativas se trabajan especialmente en los niveles iniciales. Yo voy a hablar hoy fundamentalmente de nivel A1 y como sabéis, bueno, pues tengo la suerte además de disponer del libro, que no sé si se verá bien, a ver,
ya del libro en papel. Voy a bajar un poquito más, aunque no me veáis a mí, veáis que el libro ya existe en papel, así como la primera parte del cuaderno de actividades que se os hará llegar y que pensábamos trabajar con ello, tanto con el libro como con el cuaderno de actividades en el encuentro del día 21, pero bueno, estos desdichados acontecimientos que nos están atosigando, este miedo más que el razonable al contagio y a la enfermedad, pues aconsejaron seguir los criterios del Ministerio y no poder hacerlo. Pero habrá oportunidad de que nos veamos y de que podáis también, poniéndoos en contacto con la editorial PVN, disponer del material. Y como digo, en el libro, en Generación 1, que es del que voy a hablar, y especialmente en los niveles, en las partes más básicas, en el principio de cada unidad, por ejemplo, hay un planteamiento de actividad precomunicativa similar a este que os estoy enseñando de la unidad 1. Es decir, siempre son imágenes que van a provocar o a permitir identificar quién habla, qué necesita, de qué está hablando, etc. Y a veces hay actividades propiamente precomunicativas donde, como veis, se trata de identificar cuál es el tema, cuál es el ámbito de la pregunta y poder, a partir de una base que se le facilita al estudiante, pues poder completar con su propia información, ¿no? De dónde es, cuántos años tiene o dónde vive y, por supuesto, cómo se llama, ¿no? Para, como veis, en ese tipo de actividades, en ese tipo de dinámicas, la implicación del estudiante es mucho menor porque todavía no es él o ella quien habla, ¿no? No hay que confundir la actividad precomunicativa, es decir, una actividad donde todavía no se está produciendo la comunicación, hay que ser realistas, nuestros alumnos no vienen aprendidos de casa, ahora sí, ahora aprenden en casa, todos tenemos que aprender en casa, esperemos que dure poco este confinamiento, esta situación, pero en situaciones normales, como lo serán los próximos meses y los próximos cursos, los estudiantes no vendrán aprendidos de casa, tendremos que trabajar con ellos, hacer dinámicas e incluir ese tipo de dinámicas precomunicativas, donde todavía no saben hablar, o preparatorias, que, como digo, no significa lo mismo. Las actividades preparatorias ayudan a actualizar los conocimientos ya existentes, ya almacenados, y a mí me gusta mucho un tipo de actividad. Os propongo el ejemplo de introducimos nuevo vocabulario, introducimos, en este caso, 10 palabras porque están relacionadas con el ámbito, el contexto, el ambiente escolar en el que se desenvuelven nuestros estudiantes. ¿Y cuál es la propuesta de actividad que yo practico? No estoy dando lecciones de lo que se debe hacer porque lo he leído en un manual. Muchos de vosotros, muchas de vosotras me conocéis, hemos coincidido en bastantes encuentros probablemente, otros a lo mejor tenéis más suerte y todavía no me conocéis, pero bueno, amenazo con que nos podremos ver en breve todos y compartir conocimientos e información y experiencias como la que yo estoy compartiendo con vosotros. A mí me gusta mucho trabajar con memories. Es decir, si voy a trabajar con esas 10 palabras nuevas, estamos hablando de una actividad preparatoria, una actividad que va a permitir introducir nuevo vocabulario a partir del vocabulario que ya más o menos pueden conocer los estudiantes, ¿no? Como aula o como cafetería, ¿no? Pero a partir de ahí introducimos nuevos materiales, nuevos ítems de conocimiento, nuevas palabras, más input. Y como digo, mi propuesta es hacer un memory. En este caso podría ser un memory en el que también diéramos la vuelta a las palabras y tuvieran que irlas agrupando, pero de eso hablaré más tarde, más adelante, proponiendo una actividad lúdica propiamente dicha.
Y el planteamiento de cómo hacer un memory es este. Se van sacando las imágenes, no se ven todas de golpe, y hay que enlazar, pues, qué es esa imagen de unas taquillas en un vestuario antes de llegar al gimnasio, pues está el vestuario. Como veis, los estudiantes van a tener que ver la imagen y van a tener que decir si conocen qué palabra creen que es y luego que lo enlacen con las que les proponemos en esa actividad. Esto mismo lo podríamos hacer no solo con lugares, también se puede hacer con ropa, con comida, con frutas o con objetos de la clase. ¿Cuál es la propuesta? Ya hemos trabajado, por ejemplo, en una actividad preparatoria el memory de estos objetos, con la misma estructura o dinámica que he comentado hasta ahora. Y ahora os propongo un siguiente juego. Qué pena que no lo podamos hacer en el aula porque sería muy divertido. En el aula digo de formación nuestra, ¿no? Donde pudiéramos prepararlo. Pero esto también lo podéis hacer incluso si estáis trabajando con alguna plataforma en clases virtuales. Podéis hacer esto que voy a hacer ahora con vosotros y con vosotras. Voy a ir pasando estas imágenes. No hagáis trampa, no escribáis, pero sí recordadlas. Vale, como veis, hemos hecho una actividad en la que hemos planteado, primero, hacer un memory para introducir nuevo vocabulario con esos objetos, y ahora os proponía un juego que era que intentarais recordar qué imágenes hemos visto en esos dibujos, en esas fotografías que os he proyectado. Insisto, lo he hecho más o menos rápido, podemos proyectarlo en clase o podemos proyectarlo si estamos trabajando a distancia. Y ahora lo que haríamos sería una actividad de repaso. Primero, individualmente o en parejas, por esto de la agrupación, se tendrán que escribir cuántas palabras recuerdan de esas 12 que he proyectado, ¿no? Y esto es importante, la corrección la haríamos no a partir del que más tiene, del que más sabe, sino que estamos hablando de dinámicas, sí de liderazgo, pero también de cooperación. Y para conseguir que esa cooperación sea de enlace, de búsqueda de nexos de unión, de escuchar a los demás, de colaborar con ellos, lo que haríamos sería decir, vale, ¿quién tiene 5 o menos palabras? Vale, yo tengo 7. ¿Alguien tiene menos? No. Pues el que tiene 7 leería y diría, pues, estuche, ordenador, mesa, silla, así hasta las 7. Y ahora diríamos, y ahora quien tenga 8, o el grupo o la pareja que tenga 8, que diga qué palabras tienen ellos en su listado que no tenía, que no ha leído, que no ha escuchado del grupo, de la persona anterior. Y así iríamos completando, como veis, de tal manera que podríamos terminar repasando esas 12 palabras y acabaríamos en plenario haciendo un juego, que es coger un globo, tirarlo diciendo una de esas palabras, por ejemplo, mesa, y poner antes, claro está, las condiciones. 1. Si digo la palabra, tengo que acompañarla del artículo, por un motivo del que todos y todas sois conscientes, que es la dificultad que suele tener para los estudiantes polacos el uso del artículo, ¿no? Pues la mesa, el cuaderno. Y la condición, las instrucciones de este juego, porque es un juego, porque es para que todos se integren, todos se diviertan, es que el globo no puede caer al suelo y que cuando se toca, cuando se le da para hacer que suba, hay que decir una de las palabras que había en ese vocabulario de objetos de clase, donde, por supuesto, si tienen alguno, por ejemplo, tablón, que no lo hemos visto, o proyector,
o altavoz, o equipo de música, que no estaba entre las palabras o entre las imágenes que hemos proyectado, no pasa nada. Lo importante es que todos participen, que todos aporten, que todos jueguen. Yo lo hago con mis estudiantes cada vez que vamos a terminar la presentación de un grupo semántico, ¿no? De un campo léxico. Bueno, pues lo que hacemos es este pequeño juego que suele dar buen resultado y además esto evidentemente, al ser una actividad de repaso, lo hago al final de la clase, entre otras cosas, porque me permite alargar o acortar en función de cuál es el tiempo que tengo disponible. Y consigo también otro de los elementos de dinámica, que me imagino que todos sois conscientes de eso, que es que una vez que les hago levantarse a jugar con el globo, no se duermen, no bostezan, porque normalmente no bostezamos cuando estamos de pie o haciendo ejercicio, bostezamos cuando estamos sentados ahí que no sabemos ya qué más hacer, ¿no? Vale, esto sería parecido a una actividad de comprobación si todo el mundo ha comprendido bien o ha asimilado bien las palabras, si es el cuaderno o la libro o el libro, ¿eh? Y otra propuesta que os hago de actividad de comprobación, este nuevo paso, es, por ejemplo, una vez que tenemos un texto como el que aparece en esta página 83 de Generación 1, que pronto espero que esté ya en vuestras manos y que podáis ojearlo y podáis ver lo que ha hecho el equipo, un equipo tanto de profesores en España como de profesores aquí en Polonia, y que han preparado un libro para preadolescentes, para lo que son los estudiantes de clase 7, adecuado a sus intereses, a su contexto, a sus necesidades de formación según el currículum que tiene el propio ministerio para este curso. Bueno, pues aquí tenemos una actividad dentro de una sección que hay en todas en los temas. Recordáis que antes decía, se empieza cada unidad con una actividad precomunicativa que es ver imágenes y ver diálogos para completar, para unir y demás. La actividad de comprobación y esa sección de qué interesante, algo que de verdad te interese, que te llame la atención, que no sea estudiar más gramática o menos, sino hablar de cultura, hablar de gustos, de preferencias, de cómo es la gente en Ecuador, en España, en Bolivia. Bueno, pues aquí tenéis una actividad que son 3 casas de famosos, de Dalí, de Neruda y de Frida Kahlo. ¿Y cuál es la propuesta de comprobación? Pues esta, hacer una definición de palabras que están ahí en esos textos y comprobar que efectivamente han leído el texto y han incluido, han asimilado el vocabulario. Por ejemplo, persona que pesca es como una especie de Scrabble o de palabras ahí ocultas, ¿no? Que podría ser casi hasta un ahorcado, ¿no? Pues pescador. Pero no lo digo ahora porque yo sepa que persona que pesca es pescador, sino porque estaba en uno de los 3 textos, concretamente en el de la casa de Salvador Dalí, y así sucesivamente, ¿no? Pues medio de transporte que va por el agua, hemos visto en el texto que hemos leído, en los 3 textos lo han visto, que es un barco. Lugar en el que se conservan y exponen exposiciones, pues colecciones, perdón, pues un museo. Porción de tierra que está rodeada de agua por todas partes. En el texto aparece la palabra isla y así sucesivamente. Es decir, este tipo de actividades que los vais a encontrar en la sección complementaria del libro, no en el cuaderno de actividades ni en el propio libro, sino ya en todo el material que se os va a facilitar en la página de PVN para poder complementar el trabajo propiamente docente de clase, pues este tipo de ejercicios os ayudarán a llevar mucho mejor pues esas dinámicas de comprobación, en este caso, a clase. Hablábamos, porque he hablado de las que están en su lugar, es decir, al inicio de clase o para terminar un tema o para acabar una clase con esta idea de que sean redondas, no emito al webinario, al encuentro que tuvimos virtualmente igual que hoy el 11 de febrero y del que este es como una segunda parte, una ampliación,
Y ahora vamos a ver tipos de dinámicas que tienen que ver con el agrupamiento. Como sabéis, la más habitual es trabajar en parejas, es decir, aquel momento en el que unimos en clase a dos personas para que trabajen. ¿Qué pueden hacer? Trabajar todos en la misma cuestión, se les hace la misma pregunta, se les da el mismo texto, o se les puede pedir que trabajen en textos diferentes para que completen la información. Vale, estos son los requisitos que tiene el trabajar en parejas y el haber diseñado previamente los materiales con los que queremos trabajar. Ahora, en esta situación en la que tenemos que trabajar por medios virtuales durante las próximas 2 semanas, me imagino que conocéis esas virtualidades que tiene, por ejemplo, Zoom, para poder agrupar a los alumnos por parejas. No podemos decir, es que ahora ya los alumnos no pueden trabajar en parejas. Si nosotros queremos, hay medios tecnológicos para que trabajen en parejas, dentro y fuera de clase. Pero yo quería enseñaros sobre todo qué tipo de agrupaciones y dinámicas podemos hacer, esta sí en el aula, y es con ese mismo material informativo que hemos dado de vocabulario, de objetos de clase, hacer unas fichas, distribuirlas recortadas, solamente es tan sencillo como cortarlas en dos, no tienen que ser siempre así, en vertical o en horizontal, pueden ser también sinuosas, es decir, dando formas de triángulos, de montaña, de lo que sea, ¿no? Y como veis, se distribuyen por la clase. Si tengo 8 alumnos, pues hago 4 dibujos divididos por la mitad. Si tengo 6, pues hago 3 imágenes. Y si tengo 14, pues 7. ¿Vale? Las reparto de tal manera que entre ellos tienen que encontrarse. Entre los estudiantes se tienen que ir encontrando. Perdonad un momento porque se me ha... Bueno, voy a parar para beber un poquito. Y por otra parte, pues porque se me ha parado la pantalla, espero que vuelva pronto, no sé si vosotros la veis, está detenida, perdón, esto es normal, ahora mismo todos estamos usando tantísimo internet que lo tenemos casi colapsado, ¿no? Bien, perdón, ahora mismo es que no veo nada, entonces no sé de lo que quiero hablar. Quiero decir, estamos hablando de emparejar a los grupos mientras aparece la imagen. Yo voy hablando. Hemos cortado diferentes imágenes y hemos hecho que el grupo se disuelva, por ejemplo, en 6 parejas. Si tengo 12 alumnos, he distribuido 12 fichas pertenecientes a 6 dibujos de algo que conocen y tienen que ir diciendo quién tiene el lápiz, quién tiene el cuaderno, quién tiene el estuche, quién tiene la mochila, para poder agruparse. Es otra manera de activar o de comprobar que han aprendido ese vocabulario que tienen. Y el azar los va a ir distribuyendo entre sí a los estudiantes. ¿Para hacer qué tipo de cosas? Pues una actividad como la que tenemos, ahora voy a tener, luego ya no sé qué viene en el siguiente, pero de esta actividad sí me acuerdo, porque es algo que además yo suelo hacer, que es dividir a los grupos en A y en B, y en este caso os lo muestro así mientras aparece la imagen, si no, no sé qué vamos a poder hacer. No sé si lo veis, no es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, a ver, ahora, no se va a ver muy bien. Es una actividad que está en el cuaderno de ejercicios, cuaderno de actividades, en este caso en la unidad 2 y en la página 18, donde tienen que dibujar las manecillas del reloj con la hora que tiene cada una de esas manecillas. No sé qué pasa porque realmente mi internet estaba funcionando bien. Lo siento. A ver cómo lo puedo hacer. Perdonad, de verdad, este fallo
técnico, tecnológico. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, todo sería esperar a que volviera la imagen. Es que se ha descargado totalmente, no hay ninguna imagen que ver. Lo siento. Lo siento. Además es que no puedo acceder tampoco a los mensajes que me estáis seguramente enviando, dándome alguna instrucción o alguna idea. Y como decía, bueno, esta dinámica de agrupamiento consiste fundamentalmente en que sea el azar el que decida quiénes se agrupan en función de la ficha que les ha correspondido, tocado a cada uno de ellos, y que a partir de ahí hagan actividades de vacío de información, donde yo dicto una hora que viene en el cuaderno de actividades, mi compañero, mi pareja no sabe qué hora le estoy dictando y tiene que escribirla o dibujarla en un reloj, por ejemplo. Y a partir de ahí podríamos practicar no solo esa actividad de destrezas integradas donde yo tengo que leer, la otra persona tiene que escuchar y entenderme y tiene que escribir, sino que además podemos provocar la heteroevaluación, es decir, evaluar si mi compañero ha entendido lo que yo le he dicho o no. Bueno, podría seguir contando cosas, tanto de dinámicas lúdicas como de dinámicas de dictado a la carrera, de vacío de información, del roleplay, pero es que es mucho más interesante verlo con imágenes que no estar escuchándome aquí un rollo en el que no estoy seguro de poder ejemplificar o explicar bien de qué se trata. Voy a hacer un último intento, que es desconectar el vídeo. Estamos en ese agrupamiento por parejas que, como digo, habéis provocado en clase a través del azar, de que a través de una serie de imágenes a ver, un momento. Sí. A través de unas imágenes partidas por la mitad, pues podáis hacer que vuestros estudiantes se agrupen, ¿no? Y, como digo, luego haríamos diferentes dinámicas. Una de ellas, he comentado la de los relojes, que aparecerá después, pero antes de esa tenemos una que a mí me gusta especialmente, ¿no? Que es la de describir a los compañeros qué ropa llevas hoy. Hemos trabajado el tema del vocabulario, veis que esta es una actividad que propone el libro en la página, el libro de Generación 1, en la página 76, y se trata una dinámica en la que hay que describir, por una parte, cómo vas vestido tú hoy. Por otra parte, se podía escribir cómo van vestidos alguien que te ha tocado describir, pero que los demás no saben. Y otra posibilidad, una actividad bastante interesante en este sentido, es agrupar por parejas, haciendo que primero se miren entre ellos, sin saber lo que van a hacer, y luego girarlos, darles la vuelta, para que, sin mirar al compañero, describan cómo va vestido, ¿no? ¿Vale? Entonces, como decía, seguimos con la diapositiva. Espero estar en la diapositiva adecuada, donde hay varios relojes donde los estudiantes pueden hacer esta actividad a partir del cuaderno de actividades, como veis, pero también se les puede proponer que
se dividan los alumnos A de los alumnos B y se dicten las horas que ellos quieran dictarse. No solo las que están en el libro, sino otras que se inventen, porque ya tenemos la estructura, la figura del reloj con horas para poner las manecillas, ¿vale? Bueno, espero que me podáis seguir. Perdonad, porque yo tengo que estar ahora viendo las imágenes de otra manera, pero en mi ordenador no aparecen. No sé qué pasa con la conexión o con algo. Así que lo siento. Bueno, como veis ahora, en esta diapositiva número 37, vais a ver que hay también una dinámica complementaria, digamos, a la del trabajo en pareja, que es el trabajo en grupo. Evidentemente no quise, porque iba a ser muy difícil hacerlo aquí, explicar, por ejemplo, cómo se hace trabajos en pirámide o dinámicas en pirámide, ¿no? Que es ir haciendo grupos cada vez mayores o grupos cada vez menores a través de una serie de retos que les podemos ir proponiendo, de selecciona cuáles son los 10 libros más importantes y que más te gustan, o selecciona los 10 electrodomésticos o los 10 muebles más necesarios para tu casa, ¿no? Bueno, como digo, yo creo que tendremos oportunidad de hacer un taller presencial donde podamos hacer esto virtualmente, o sea, presencialmente, donde podamos experimentarlo, pero por ahora lo que voy a trabajar es lo más básico del trabajo en grupos, es decir, trabajo en grupos donde todos conjuntamente tienen una serie de funciones o de tareas que realizar, aunque probablemente cada grupo tenga un aspecto diferente que hacer, ¿no? Bueno, una muestra de trabajo en grupo, en este caso como juego, sería, me imagino que habéis practicado alguna vez el dictado a la calmera, es decir, donde una persona del grupo o el grupo entero le dicta a una sola persona que tiene que dirigirse lo más rápidamente posible a otra parte de la clase para escribir algo y volver, ¿no? Bueno, pues hacer una competición de este tipo con 2 grupos o 3 a partir de una actividad que vais a encontrar en el libro Generación 1, donde tienen que decir, en este caso, pues, qué se hace en cada una de las asignaturas o grupos o clases que tienen en el instituto, en el colegio, ¿no? Y en este caso, pues, en las clases de música, ¿qué hacemos? Tal. Como veis, se trata de que dicten, decidiendo todo el grupo, que le dicten a una persona que va cambiando, que no es siempre la misma, sino que si el grupo está compuesto de 5 personas, pues el alumno 1 va a tener que escribir qué se hace en la clase de música, el alumno 2 lo que se hace en la clase de geografía e historia, el alumno 3 en la clase de plástica y el alumno 4 en la clase de historia. Y como veis, se trata de ir eligiendo y no hacerlo de una manera puramente gramatical, de responder en la clase de música tocamos instrumentos, ¿no? O se toca el instrumento, sino, y además dando las opciones de que varios tipos de respuestas sean posibles, de que se una la fuerza o la dinámica o el movimiento y sobre todo la habilidad en escribir deprisa, en memorizar, en acordarse de lo que te han dicho en una parte del aula y recordarlo hasta que llegas a otra parte para escribirlo. Por eso se llama dictado a la calmera, no es dictados sentados en la mesa y donde dicta siempre el profesor que lo sabe todo, sino que hay una posibilidad de equivocarse. Y en ese dictado a la calmera también entra la siguiente posibilidad, que es que lo que ha escrito el grupo A, los 5 componentes del grupo A, se intercambie con lo que han escrito los componentes del grupo B, de tal manera que hagan lo que había dicho, que es la heteroevaluación o revisión entre iguales, que como veis se define como dentro de la expresión escrita, que es donde esta actividad se puede hacer, la corrección por parte de los propios alumnos, que así están aprendiendo cómo hacerlo,
¿vale? Cómo poder escribir mejor cuando a ellos les toque. Porque una cosa que habéis comprobado, que todos los profesores comprobamos constantemente, es que cuando nos toca hablar, como alumnos, como hablantes de otras lenguas, nos equivocamos. Pero cuando escuchamos un error en otra persona, lo identificamos inmediatamente. Es el mismo error que nosotros cometemos de manera constante. Con lo cual, el error no siempre es malo. El error a veces nos ayuda a descubrir cómo deberíamos hacerlo, ¿no? Bueno, como decía, también quiero ir terminando ya, porque luego dentro de un cuarto de hora empezaremos la parte de debate o de comentarios de todas las preguntas que os hayan surgido, de las cosas que yo no haya sabido explicar bien. Y ahora me toca contar esa parte que seguramente todos hemos practicado más en clase, que es las dinámicas o las actividades lúdicas, ¿no? Una actividad lúdica es aquella que se basa en el juego. Hay juegos muy clásicos. Vosotros vais a poder ver ese tipo de juegos, por ejemplo, en el crucigrama, que aparece ya desde el principio del libro, en el cuaderno de actividades también, en la página 5 del cuaderno de actividades se propone como una actividad de comprobación que esas mismas palabras de objetos de la clase que hemos trabajado de diferentes maneras, a través de la proyección de imágenes, a través del juego en clase buscando pareja, etcétera, o recordando cuando los hemos proyectado en la pizarra y hemos tenido que escribir y además poner el artículo, como digo. Bueno, pues aquí también lo podemos hacer como una revisión individual en forma de crucigrama, como decía, o también de sopa de letras, como veis en la página 11, donde se hace especial hincapié en que se escriba bien el artículo. Como veis, el propio libro, en la página 86, en la parte que dedica a la explicación gramatical, a los apuntes de gramática que cada estudiante debería tener y revisar, se propone, se sugiere que esa enseñanza de la gramática, de los tiempos, en este caso del presente indicativo, porque estamos en un A1, verbos regulares. Bueno, pues en el cuaderno de ejercicios también se podría hacer con esa idea del dado o de los dos dados, que ya creo que mencioné en el anterior webinario y que, como sabéis, consiste en que hay 6 verbos: hablar, escribir, vivir, estudiar, viajar, leer, y tenemos las 6 personas. Con 6 verbos y 6 personas, tirar el dado nos permite decir, pues, vosotros estudiáis o nosotros viajamos. Evidentemente hay que disponer de los dados, cosa que es bastante fácil, disponer de los 6 verbos, de los 4 en este caso que nos propone el cuaderno de actividades, y añadir 2 más, ¿no? En ese caso, como digo, a lo mejor me estaba pasando de diapositiva, y en este caso, pues trabajar o jugar con los diferentes verbos. Esto nos permite trabajar hasta el pretérito pluscuamperfecto, todos los tiempos verbales que queramos, con un dado, dándole esa parte lúdica que también es fundamental para activar dinámicas y para activar movimiento. Antes os enseñé la idea de hacer un memory. Dije que iba a mencionarlo más adelante. Veis que en este caso, a partir de una actividad de la página 93 del libro, lo que tenemos son diferentes sitios, lugares públicos. Estamos hablando de la ciudad, lo que hay en tu entorno, describir tu calle, tu barrio, tu ciudad, y hablar de los servicios que hay, desde un museo hasta una farmacia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en ese caso, como veis,
la actividad consiste en lo siguiente. Nosotros lo que tenemos son esas 8 palabras que no se leen y tenemos 8 imágenes que corresponden con esas palabras que tampoco se leen. El alumno levanta una imagen, no sé si está compasado, es que yo tengo una numeración que posiblemente es diferente. Entonces, el memory con el que vamos a trabajar consiste en una imagen que se levanta, no sé si la veis aquí, la imagen es la de un cine, ¿vale? Y tenemos que levantar la imagen de, o en este caso, la ficha donde está la palabra correspondiente. En este caso, como veis, no es la palabra cine. Ya estamos hablando de qué se hace en un cine. Y evidentemente, si lo que levantamos en ese memory no se corresponde con el cine, pues no podemos decir que en un cine se compran medicinas. Por tanto, volveríamos en ese memory, tal y como yo lo hago y tal y como os lo propongo. Insisto, así es como he descubierto que es mejor hacerlo para no perder demasiado tiempo, para que no sea solo un memory de identificar lugares donde puede estar una ficha u otra, sino realmente construir lenguaje. Por una parte, cuando oculto la imagen que me ha aparecido en ese memory, porque había fallado, mantengo abierta no solo la imagen o no solo la... Ajá, vale. No solo mantengo las frases que van quedándose abiertas antes para que se vayan memorizando, sino que sigo, a ver cómo decirlo, sigo ocultando, sigo tapando las imágenes del memory, de las fotografías, las imágenes, pero dejo abiertas las clases, ¿vale? Perdonad, estoy un poco descentrado porque no sé lo que estáis viendo realmente, estoy intentando explicarlo y es una actividad que hubiera sido mucho más factible verla hecha en clase, hecha presencialmente entre todos nosotros. Pero bueno, como ya sabemos, ahora estamos intentando todos en nuestra vida cotidiana adaptarnos a esta situación, ¿no? En la que es muy difícil saber si todos los estudiantes están viendo lo mismo que tú, si están distraídos por alguna cosa. Así que os pido disculpas porque, como digo, esta actividad realmente es fácil de llevar a clase, es divertida, es una dinámica que es un juego que todo el mundo conoce, creo yo, que es el memory de toda la vida, pero veis que en este caso, en el libro Generación 1, no se ha hecho solo con palabras, sino también con definiciones. Pues aquí se compran medicinas, aquí se estudia, aquí se ven exposiciones. ¿De acuerdo? Y quiero ya ir terminando porque nos quedan pues unos 6 minutos para contaros qué otro tipo de actividades, aparte de estas actividades lúdicas, podemos hacer. Me imagino que tenéis en vuestras pantallas la definición que un diccionario de términos L, enseñanza y aprendizaje de lenguas, pues dice lo que es una actividad mediadora. Espero que sea eso lo que tenéis, ¿no? Y entonces dice que un hablante actúa como intermediario entre interlocutores que no consiguen entenderse entre sí. En el caso de vuestros estudiantes, sí se van a poder entender entre sí usando la lengua materna. La mayoría, el 98, el 100% de vuestros estudiantes serán polaco hablantes. Por tanto, esta actividad mediadora, ¿cómo la hemos reflejado? ¿Cómo se han reflejado en el libro? Pues se ha tenido en cuenta. Es decir, se ha utilizado esa posibilidad que muchas veces
parece como tabú, que se niega a usarla, de utilizar la lengua materna, el polaco, como un instrumento de aprendizaje para el español. Y en ese caso, como veis, en esa actividad 15 del cuaderno de actividades de la unidad 2, lo que os vais a encontrar es precisamente una actividad de mediación, de saber, de traducción, pero también de mediación, de saber a qué responde pues determinados verbos en polaco que vuestros alumnos conocen con sus correspondientes en español, que también se supone que están aprendiendo a través de las actividades que hacemos en clase con ellos. Y es importante que veáis que esta técnica se ha utilizado conscientemente por parte de los autores del libro varias veces, por ejemplo, para ir adquiriendo vocabulario sobre la familia o sobre actividades cotidianas o lugares de las ciudades, ¿no? Vale. Y termino antes de que pongamos en común todas las dudas que os han podido ir surgiendo, termino con las dinámicas que tienen que ver con el... Bueno, no termino, quedan dos, esta y otra más. Vacío de información. ¿El vacío de información en qué consiste? Pues consiste en que todos los estudiantes no tienen la misma información. Aquí estaríamos jugando casi a un roleplay. Es decir, tenemos 6 personas y tenemos que hacer el emparejamiento, pero en este caso no como hacía antes, un emparejamiento a partir del azar que ha determinado 2 fichas que coincide en la misma imagen. En este caso es un poco más complejo. Vamos a hacer una agrupación de parejas, vamos a agrupar a los estudiantes, pero en este caso ellos tienen activamente que completar información, es decir, en este caso, ¿qué les gusta? Este roleplay se puede hacer de 2 maneras, o bien en forma de roleplay, esta actividad de vacío de información, donde yo verbalmente expreso quién soy, con mis palabras, no leyéndolo, sino que les voy a dar un tiempo a los estudiantes para que la ficha que les ha tocado a cada uno la lean, la interioricen y comprueben cuál es, digamos, su ámbito de gustos, de preferencias y demás. Y van a buscar por la clase a la persona que tiene sus mismos gustos, con quien puede ser compatible. Como veis, esta actividad es un poco más compleja, pero es también una actividad de agrupamiento que nos va a permitir integrar destrezas, es decir, van a tener que leer, comprender, expresar o hablar, van a tener que escuchar a otra persona y por tanto comprenderlo, y a partir de ahí generar una negociación de significado, es decir, oye, pues a mí también me gustan los deportes como a ti, por la ficha que aparecía ahí. De tal manera que esa es la primera vertiente. Hay una segunda vertiente, como veréis, se trabajaría así, es decir, la actividad que aparece en el libro la veíais antes a través de una tablet y de opiniones, pero también podría aparecer como fichas repartidas entre la clase, nadie sabe más que su propia información, y hablando con el resto de compañeros, veis que hay que hacer una ronda, decidir quién se parece más a ti, quién, digamos, es más compatible con tu propia manera de ver, de entender el mundo, ¿vale? Bien, pasamos ahora sí. Bueno, esta actividad, perdón, decía que tiene 2 vertientes. Una es la del roleplay. Una es hacer casi una simulación, que es justamente la actividad, la dinámica que vamos a ver después, pero también podríamos hacerlo en el siguiente formato. Yo pongo a varios textos en forma de ficha colgados por la pared y reparto las otras fichas. Veis que hay algunas en las que aparece el nombre, por ejemplo, Tome, ¿no? O Alexandro, tal. Y hay otras en las que no hay fotografía. Esas otras en las que no hay fotografía, en las fichas que no tienen una foto, son las que puedo dar a mis estudiantes para que se identifiquen con ellas.
y con esa información van a buscar por las paredes, estoy hablando de la segunda variante, van a buscar los carteles por las paredes como si fuera una gincana. Ya he dicho que una dinámica tiene que tener movimiento, tiene que moverse esa persona, tiene que buscar información con una finalidad. Y en las paredes va a poder encontrar la información y decir quién sería su pareja, en ese caso ideal, quién sería su compañero de andanzas, ¿no? Bueno, terminamos ahora sí con la simulación, donde lo que os propongo es un juego. Primero hay una definición de lo que es la simulación. La simulación es dramatizar, aunque esto es otro aspecto muy concreto, y hacer como que estamos viviendo en la vida real. Y en ese sentido, fijaos, una actividad que aparece en el libro y que a mí me parece interesante para aprender, obviamente, dónde está con relación a la caja ese animalito, ¿no? Esa salamanquesa, esa salamandra gaudiana de Gaudí. ¿Y qué propongo como actividad de simulación? Pues muy fácil. Yo voy a dejar, por ejemplo, mi diccionario o mi teléfono, si me fío de mis estudiantes, o un dado, ¿no? O el reloj de arena que utilizo para hacer algunas de mis actividades, ¿no? Lo voy a dejar a ellos, voy a salir de clase, les voy a pedir que lo escondan. Ellos lo esconden y cuando yo llego les pregunto, ¿está cerca de la pared? ¿Está detrás de la mesa? ¿Está debajo de la mesa? ¿Está en la silla? De tal manera que ellos solo me pueden contestar sí o no. Una vez que yo he hecho ese ejemplo, hemos simulado que he perdido mis llaves, pero que ellos sí saben dónde están y me pueden decir dónde están. La siguiente vez voy a sacar a alguien de clase, vamos a esconderle un lápiz, un cuaderno, su libro, para que él tenga que preguntar dónde lo ha colocado el resto de la clase. Insisto, es muy importante dar la muestra con uno mismo al principio, arriesgarse, no dejar el teléfono móvil o la tablet o las llaves del coche o de la casa, pero sí es importante darles esa muestra de confianza para que no estén muy nerviosos, para que sepan que al final van a encontrar ellos, cuando les toque, el objeto que están buscando. Esto se podría hacer en parejas, es decir, sale la mitad de la clase, la otra mitad guarda cosas y cuando entran, cada uno a su pareja le va preguntando, hace esa simulación de dónde está, dónde se encuentra, pues, por ejemplo, mi bolígrafo, mi carpeta o lo que sea. Y por último, acabo indicando, pues, los beneficios de las dinámicas, de llevar dinámicas a clase. Como las podéis ver ahí, a mí me va a costar ahora trabajo, se nota mi miopía o mi astigmatismo, no sé lo que tengo, creo que las dos cosas a la vez. Bueno, pues no quiero tampoco enrollarme contando con lo que podéis ver, pero como veis, una dinámica le va a dar ritmo a la clase, le va a dar fluidez, va a hacer que fluya, que se mueva, que no sea siempre lo mismo. Insisto en lo que había hablado el 11 de febrero en el webinario, donde hablábamos de clases redondas, de clases que se iban implementando, complementando. Otra de las características de los beneficios, de las ventajas, es que va a integrar a todos los participantes. Todos tienen algo que hacer, todos se pueden amparar en el grupo, pero para aportar cosas. Va a haber una motivación intrínseca, es decir, no es por el premio de fuera, es que yo me voy a motivar porque sé que estoy divirtiéndome, estoy jugando, estoy haciendo cosas diferentes. Va a haber una participación conjunta de grupo, incluso en las actividades que no son trabajo en grupo, va a haber mayor participación si hago una dinámica donde hay diferentes ritmos, diferentes tiempos, hay una finalidad, hay un momento final de conclusión. Otra de las ventajas es que los protagonistas de la clase van a ser los estudiantes. Ellos tienen que dar con su fuerza, con su vitalidad, con sus propuestas, con sus energías, con lo que les gusta, con lo que no les gusta, van a ser los protagonistas de la clase. Y por último, evidentemente, cuando hay una dinámica, pues también al haber movimiento va a haber un cambio en la configuración del aula y por tanto va a bajar el aburrimiento y los estudiantes no van a pensar que están en el aula.
Bien, como veis, he llegado a la última diapositiva. Gracias a Mónica, que me ha ido dando algunas indicaciones de lo que se veía en la pantalla y que yo no podía ver por algún fallo en mi conexión o en mi ordenador. Os agradezco a todas, a todos que hayáis participado, que hayáis atendido, que me hayáis aguantado ese fallo, ese problema técnico que ha habido. Y ahora, si os parece, pues voy a leer los mensajes que hayáis podido escribir, a ver si puedo leerlo, por si hay alguna duda, por si tenéis algún comentario, alguna aclaración que yo no haya podido hacer en su momento. Vamos a ver si puedo acceder a la página o si alguien me habla y yo puedo escuchar. A ver. Vale, ahora veo algo del chat que antes no veía. Si hay alguna pregunta, pues en estos 5 minutos que nos quedan, pues intento contestarlo. Es que no veo. Ajá, efectivamente hay una pregunta que dice si este libro, Generación 1, está dirigido a la clase 7. Efectivamente, Apostadova, clase 7, como veis, es precisamente, os enseño, a ver si se ve más o menos bien, bueno, si no, es un material para enseñanza de la lengua de español, claro, de clase, a ver si se ve ahora bien, clase 7, lo veis ahí. Es decir, está diseñado específicamente con el objetivo de dar clases a estudiantes de esa edad del currículum polaco, y en este momento se está en el proceso para conseguir la licencia del ministerio. ¿Vale? Bien, sigo esperando, sigo a la espera de alguna pregunta más que no leo. Y bueno, como digo, espero, mientras me llegan otras preguntas, que a lo mejor ya hay, pero no las leo. Ajá. Si hay algún libro del profesor o algún material complementario, aparte del libro del alumno y de ejercicio. Vale, iba a comentar otra cosa con la que acabaré. Efectivamente, estamos en el proceso de trabajar, por una parte, el libro del profesor, que estará en principio albergado en la página de la editorial, con indicaciones, y también habrá ese libro en papel, de tal manera que podáis ir siguiendo las clases, irá con las soluciones de los ejercicios, con indicaciones de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y luego también habrá material, como digo, en la parte digital de la editorial, para que podáis descargaros pues desde tableros de Pinterest, por ejemplo, para trabajar memories específicos y concretos. Tened en cuenta que este libro es un libro polaco, en tanto en cuanto está adaptado al currículum polaco y a la realidad polaca, y con instrucciones en polaco, con las normativas de que no se puede escribir en el libro, y tiene su cuaderno de ejercicios, y sigue todos los requisitos de la enseñanza polaca. Pero es un libro que se basa en una experiencia que hicieron algunos profesores españoles, que se llama también Generación 3.0, y que se ha experimentado y tiene material complementario, que es el que se va a poder usar y el que va a formar parte del grupo de materiales que van dentro de Generación 1. Libro de cuaderno de actividades, como veis, el libro del alumno, obviamente, más, como digo, un libro del profesor y material
informático, material, perdón, digital, que va a estar albergado en la página de la universidad. Sabéis que nos quedan 5 minutitos solamente. ¿Alguien me...? Ah, va. Y entonces, bueno, como veis, el moderador 1 os ha contado mucho mejor que yo todo el proyecto que hay editorial. Y ese proyecto editorial incluye que ya se está trabajando en el segundo nivel, en lo que sería 2, y que, por tanto, va a llegar hasta el final de lo que es el ciclo educativo, ¿vale? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Recordad que nos quedan 5 minutos que nos da la plataforma, entre otras cosas porque todos tendremos clase. Yo tengo esta tarde clase, no hemos parado, como veis, y nos está costando, así que mucho ánimo a todos, a todas, porque me imagino que habéis tenido unas semanas durísimas de adaptación a todo esto, ¿no? Así que desde la editorial también nos interesa. Yo trabajo en el Instituto Cervantes, pero colaboro codo a codo en la finalización de este libro, que lo siento como mío, entre otras cosas porque fui parte del equipo que generó la guía del profesor en España. Por tanto, conozco bastante bien este libro y, como digo, estamos desde PVN, desde la editorial, pues interesados y preocupados en que cuanto antes tengáis material con el que trabajar en la plataforma electrónica e ir superando pues esta situación que esperemos que dure poco y que, como digo, también pues podamos celebrar en otro orden de cosas el encuentro que habíamos previsto para el día 21 de marzo, pues podamos convocarlo en breve. No sé si hay alguna otra pregunta, petición, propuesta, información por parte de todos los que habéis participado. Voy a revisar por si hubiera alguna pregunta que no se hubiera hecho o que no hubiera yo contestado, pero sí, parece que he contestado hasta ahora todo. Así que nada, no quiero cansaros más, como digo, porque seguro que tenéis un montón de obligaciones, un montón de compromisos, aunque sea dentro de casa. Os deseo a todos que estos días que aguantéis con mucho ánimo, que os cuidéis, que cuidéis de vuestras familias, a vuestras familias, y realmente pues que tengamos todos mucha suerte y que podamos vernos dentro de poco. Muchísimas gracias y espero que hayáis por lo menos compartido alguna inquietud o que haya podido suscitaros alguna inquietud a partir de compartir mi experiencia como autor, como profesor, como estudioso también un poco de la cuestión o investigador en todo lo que es la didáctica de enseñanza de español. Y espero que nos veamos muy pronto, así que muchísima suerte y muchísimas gracias. Hasta pronto.